Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Seminario de Estudios Latinoamericanos. La verdad que estoy muy contenta de este curso porque hemos logrado, que siempre ha sido algo que buscábamos, pues que no solo fueran voces de España o de Europa cercanas, sino que también tuviéramos voces del otro lado del Atlántico. Y así ha sido desde que hemos empezado este curso 2025-2026. Las conferencias que hemos tenido, desde la primera de Nicaragua a Brenda Navarro hace 3 semanas, y ahora con nuestro invitado de hoy, pues han sido con voces del otro lado del Atlántico. Empezamos con una conferencia sobre la situación política de Nicaragua, seguimos con una conferencia sobre la ficción y sobre cómo la ficción también puede hablar de los tiempos convulsos y de los tiempos de hoy. Y hoy pues nos vamos hacia Cuba, hoy vamos a comenzar un viaje a Cuba, comienza hoy y termina mañana, hoy lo vamos a dedicar a la poesía y mañana lo vamos a dedicar a la narrativa. Y no podíamos contar con un mejor invitado que Luis Rafael Hernández. Bienvenido. Gracias. Él es verdad que lleva mucho tiempo viviendo en España, pero vais a ver que es uno de los grandes especialistas tanto de la poesía como de la narrativa. Y aunque normalmente yo soy la que presento a los invitados, pues hoy me acompaña otro gran especialista, Ángel Esteban, él es colega de la facultad, amigo, catedrático de literatura hispanoamericana y además dirige desde hace más de una década más o menos el máster de estudios latinoamericanos, cultura y gestión, en la que también tengo el placer de dar clase. Él también cuenta con un amplio trabajo sobre temas narrativos, se ha dedicado mucho a la narrativa, pero no solo cubana. Hace poquito nos presentaba una maravillosa edición de Elena Garro, ahora está preparando un París en femenino, con voces femeninas, así que también os invito, ha escrito por ahí alguna novela, creo. Os invito también a buscarlo, a seguirlo y a leerlo. Y como lo que no quiero es perder el tiempo, porque lo importante son ellos dos, porque al final son los especialistas, solo decir que hoy comenzamos con poesía, que es el seminario taller, es muy dinámico, lo hemos preparado para que más o menos estén una hora dialogando, presentando y luego tengamos un breve tiempo para hacer preguntas y en cualquier caso mañana a la misma hora continúa la segunda parte del seminario al que evidentemente pues os invito a venir. Así que sin más paso la palabra a Ángel, que será quien nos presente a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por la invitación y por la presentación y sobre todo por acogernos aquí en este maravilloso lugar, ¿no? Que en este barrio, en esta zona de la ciudad y en esta sala. Entonces, bueno, yo voy a presentar a Luis Rafael Hernández, que es, aparte de un gran amigo, que eso es lo más importante de todo. Lo demás podría como dejarse segundo grado, pero hay que decirlo también porque también es importante, aunque lo vais a ver ahora cuando hable. Luis Rafael es de origen cubano, lleva mucho tiempo viviendo en España y él pues ha escrito ensayo, ha escrito poesía, ha escrito narrativa. La última novela que ha publicado hace pocos meses se llama Providencia, que es una novela que es como 100 años de soledad, pero con casi 500 años de soledad, y referida a Cuba y sobre todo a esa zona cercana a La Habana donde él nació, y hace una especie de recorrido por toda la historia de Cuba y desde casi la fundación del lugar hasta bien entrado el siglo XX. Y hace poco también antes de esto publicó un libro de poemas y bueno, así, es decir, va escribiendo sus ensayos, sus poemas, sus novelas, sus narraciones, pero
aparte de esto, también es un gran editor. Él trabajó en la editorial Letras Cubanas, que es la más importante que hay en Cuba, hasta que llegó a España. Y cuando llegó a España hizo un doctorado en la Complutense y también fue durante algún tiempo fue profesor docente en la misma Complutense. Y luego, pues, antes de llegar a España, cuando vivía en Cuba, de sus escritos, había recibido varios premios, un montón de premios. En concreto, por ejemplo, recibió el premio de la crítica literaria La Rosa Blanca. También obtuvo el Premio Nacional de Cuento en el año 90. Luego fue Premio Nacional de Poesía en el 95 y en el 96 fue Premio Nacional de Ensayo Eliseo Diego. Es decir, ha tenido premios también en varios géneros literarios. Y actualmente dirige la editorial Verbo. La dirige desde el año 2012. Es una editorial que nació en el año 1990, al principio con un sentido. El primer director también fue cubano, y el sentido que tenía era, en principio, pues difundir la literatura cubana, también la literatura hispanoamericana, en general difundir la literatura. Una editorial dedicada a la literatura, a las humanidades y al pensamiento. Hoy en día tiene ya 21 colecciones diferentes, colecciones de poesía, colecciones de narrativa, colecciones importantes de ensayo, de literatura infantil. La biblioteca cubana, especializada en literatura cubana. La biblioteca cubana, pero también tiene otra biblioteca de literatura coreana. Sí. Y la árabe. Y la árabe también. La árabe, que es la mayor colección de literatura árabe, Eso es. traducida directo del árabe al castellano. Y además, aparte de tener todas estas colecciones, incluso colecciones de diccionarios, de manuales, es decir, son colecciones muy, muy variopintas. Aparte de todo esto, también la editorial tiene varios premios que coordina la editorial. Uno de ellos lo coordina con nosotros, con nuestro máster y con el Instituto de Ibersures de la Universidad de Granada. Entonces, quiero decir que son iniciativas para difundir la literatura, para promocionar gente joven o no tan joven, pero que el asunto es que esta editorial, digamos, que tiene como una actividad amplísima, ¿no? Ese premio es el premio de ensayo humanístico. Y la convocatoria cerró hace poquito, hubo una participación récord, 200 y pico, casi 300 libros. Sí. Ahora el jurado está sesionando y los que quieran estén atentos, que el año próximo, cuando salga la convocatoria, y presenten propuestas. Y de hecho, dentro de unas semanas vamos a tener aquí al ganador de la edición pasada. Ajá. El día 20 de noviembre, esa semana que hay varios seminarios para los que estáis en el máster, uno de esos será el del ganador, que todos los años lo invitamos a dar una conferencia para presentar su libro. Bueno, os dejo con Luis Rafael, y muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a Gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias Ángel Esteban, a la universidad, a la madrasa, por esta invitación. Estoy muy honrado y agradecido de poder acompañarlos esta tarde y hablar de literatura cubana, que es mi primera especialidad. La literatura cubana en España es una literatura de los márgenes, ¿no? Pero es una literatura que tiene grandes nombres, a ustedes les sonarán algunos y aquí los veremos. Hoy vamos a hablar de poesía, mañana de narrativa, y lo que pretendo es hacer un panorama muy somero para que tengan una visión de qué ha pasado con la poesía cubana a lo largo del siglo XX, ¿no? Aquí van a poder seguir esta guía que tengo, ¿no? Y el tema que he titulado Rupturas, Resonancias y Nuevas Voces en la Literatura Cubana, Poesía Cubana Contemporánea, de Martí al Coloquialismo y los retornos de fin de siglo. ¿Por qué lo he titulado así? Porque si bien es cierto que José Martí es un autor del siglo XIX, que nació en 1853 y murió en 1895, muy del siglo XIX, es un autor que va a influir muchísimo en todo el siglo XX, la poesía de Martí, y toda la renovación que viene desde la poesía de Martí con el modernismo literario. Está reconocido por un maestro nuestro, ¿no?, Iván Chulma, y también por Manuel Pedro González, el Ismaelillo de José Martí, ese poemario de 1882, como el primer libro modernista de las letras hispanoamericanas, el primer poemario modernista. Posteriores Azul, de Rubén Darío, luego Nájera, Julián del Casal, también en Cuba, y todos ellos participan de esa renovación de las letras que aportan la modernidad literaria, un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje nuevo es el que va, de alguna manera,
a influir en toda la poesía del siglo XX y vamos a ir viendo un poco las tendencias que se producen. Bueno, aquí tienen una guía, bueno, los objetivos, ¿no? Reconocer las etapas y generaciones, identificar las tendencias, y aquí le he puesto un poco un resumen. Martí Ismaelillo, bueno, ahí les hacía la referencia, porque ahí está un poco ese cambio en la poesía. Por ejemplo, en el Ismaelillo de José Martí hay poemas, ese es un cuaderno, no sé si lo han leído, yo se los recomiendo que lo busquen, Ismaelillo de Martí. No se puede entender, por ejemplo, en España la poesía de Miguel Hernández o de Lorca sin haber leído la poesía de Martí y la influencia que tiene, o incluso Unamuno. Aquí aparecen poemas al hijo de José Martí. Y esa ternura, esa sensibilidad que hay aquí es muy humanista, es muy cercana y inaugura como un lenguaje nuevo también en la poesía. ¿Qué sigue? Bueno, en Cuba hay un contexto histórico del cual tenemos que hablar, que es la guerra hispano-cubana norteamericana. Esa guerra en la que también participa Martí. Es una guerra de independencia. José Martí justamente cae combatiendo en la guerra de independencia en 1895. Y esa guerra se extiende hasta 1898, momento en que entran en la guerra los Estados Unidos, supuestamente para defender o ayudar a los mambises cubanos, y lo que hacen es quedarse de alguna manera con el país, inaugura la República en 1902, y entonces, ¿qué pasa? Que hay toda una primera generación, esa que se llama primera generación republicana, que es una generación muy influida por el modernismo y también por el contramodernismo, la reacción contraria a lo que el modernismo representa en poesía, y esta generación está muy marcada por la frustración de lo que ha pasado con la independencia, que al final es una independencia mediatizada, una república mediatizada, donde los Estados Unidos mandan sobre los presidentes, aunque se hacen elecciones, aunque se retiran oficialmente el ejército americano de Cuba, el país está totalmente dominado por esa potencia, ¿no?, norteamericana. Y empieza ese sentimiento de los derrotados, que son tanto la metrópoli, España, como los cubanos. Y entonces también hay toda una relación de intercambio entre los escritores españoles del momento y los escritores cubanos del momento, ¿no? En este momento de frustración, que también en España marca a la generación del 98, Unamuno y toda la generación del 98 que conocéis, bueno, aquí pasa más o menos lo mismo, y hay unas determinadas búsquedas en estos autores. Algunos optan por, como a Poveda, por ejemplo, José Manuel Poveda o Pichardo Moya, son autores, les voy a correr un poquito para arriba porque se me ha ido, para que lo puedan ver, estos autores principales de la primera generación republicana, que tengan un poco una guía. A ver. Regino Botti, José Manuel Poveda, Agustín Acosta y Felipe Pichardo Moya. En ellos mismos y en sus libros vamos a ver cómo hay distintas reacciones al modernismo. Unos son libros continuistas de esa renovación modernista en cuanto al tono, en cuanto a la poética, son más coloquialistas, evitan los excesos del romanticismo, son más cercanos a la realidad en algunos casos. Y en otros casos tienden más a la poesía más social, más a la denuncia de lo que está pasando en el país. Y entonces empiezan a darse dos líneas dentro de la poesía cubana que van a marcar todo el siglo XX. Una línea más pegada al contexto, a la realidad, que va a derivar luego en la poesía social, y una línea más preciosista o evadida de la realidad, que se centra más en el ser humano, en los sentimientos, en el amor, en otras temáticas, y que va a dar lugar al trascendentalismo de Orígenes, ¿no?, que eso lo vamos a ver después en la tercera generación republicana. Pero digamos que estos son algunos de los autores y títulos fundamentales de esta primera generación republicana. Luego vendrá la segunda generación republicana, generación puente, porque es ya la generación que da comienzo a la vanguardia. Y aquí el contexto político-cultural es muy importante porque es la dictadura de Gerardo Machado, que fue de 1930 al 33. Gerardo Machado era un general que venía de la lucha de independencia y que se postula como presidente de la República, sale como presidente de la República y
digamos que el primer mandato de Machado fue un buen mandato, porque fue un presidente progresista, que hizo escuelas, hizo carreteras, hizo mucha obra pública, pero después no quiso salir del poder. Ya le gustaba tanto que se quedó allí. Y entonces hay toda una reacción contra Gerardo Machado, empieza a reprimir, y también hay una reacción en los intelectuales. Aquí se produce la llamada Protesta de los 13 del año 1923, que es muy importante. Es un grupo de... Eran 14 intelectuales, realmente eran 14, se llama Protesta de los 13, les voy a explicar por qué. Eran 14 intelectuales que dijeron, bueno, hay que hacer algo. Y entonces decidieron hacer un manifiesto. Se reunieron en una cafetería e hicieron un manifiesto. El número 14 era el escritor, que lo vamos a ver mañana, Enrique Serpa, uno de los grandes maestros del cuento y de la narrativa cubana, pero que era periodista en el periódico El Mundo, y se tuvo que ir porque cerraba el periódico, entonces no firmó el manifiesto. Por eso la protesta se conoce como Protesta de los 13, y es un primer manifiesto del grupo minorista, se le llamó minorista porque eran una minoría, de 1924-29, que también funda la revista de Avance, una revista muy importante, porque es la revista donde se va a publicar toda la nueva literatura. Es una revista que tiene una estética nueva, desde el punto de vista gráfico, el Art Nouveau, el Art Deco, todo eso empieza a entrar ahí, todas las vanguardias empiezan a publicar autores de fuera, y también empieza a publicarse esa nueva literatura en la revista de Avance, la revista de Avance del 27 al 30. Algunos de estos autores participan en la fundación del Partido Comunista, es decir, se radicalizan más políticamente. Participan de la Universidad Popular José Martí, que fue una iniciativa que hicieron también, incluso hicieron una universidad radial para hacer cursos por la radio, cuando empezaba la radio, en los orígenes, y dar conferencias por ahí por la radio también. Y claro, aquí hay una vuelta al modernismo martiano en cuanto a esa otra parte de la poesía de Martí, que está muy ligada a lo cubano, a la identidad, también en muchos de estos autores. Pero aquí ya empiezan a entrar las vanguardias, y entre las vanguardias muy importante aquí el negrismo, la poesía negra, cómo hablan los negros y cómo llevan ese lenguaje de los negros o de las clases populares a la poesía. El poema son también, que tiene que ver con la musicalidad, ¿no? en el poema, cómo llevan este tipo. Y la poesía social, y por otro lado está la poesía pura, con Brull y Botti, que son dos de los autores insignia de la poesía pura, ¿no? Vamos a ver que aquí hay una figura clave, tanto en poesía como en narrativa, que murió muy joven, que es Rubén Martínez Villena. Como ven, nació en 1899, murió en el 34. Este fue un intelectual militante, pero dejó unos pocos cuentos y unos pocos poemas que son suficientes por lo innovadores que fueron estas obras de Rubén Martínez Villena. Y fue un autor que luego se viajó a la Unión Soviética, imbuido de todo ese espíritu, ¿no?, comunista de la Unión Soviética, regresó a Cuba y dijo que ya no iba a escribir más, que él lo que tenía que hacer era hacer una revolución y tal. Luego muere de tuberculosis, muere muy joven, pero dejó una obra muy importante. Y de él les quiero leer, muy brevemente, un poema que incluía en esta antología de poemas de amor de autores cubanos del siglo XX, que es muy fresco, que es muy agradable y que además es premonitorio, porque van a ver cómo aquí, en este poema, él predice cómo va a morir. Y efectivamente fue así. Es otro caso parecido al de Vallejo, ¿no?, cuando dijo, me moriré en París con aguacero. Pues él cuenta, y es un poema de amor que se titula Canción del sainete póstumo. Yo moriré prosaicamente de cualquier cosa, el estómago, el hígado, la garganta, el pulmón, fue el pulmón. Y como buen cadáver descenderé a la fosa, envuelto en un sudario santo de compasión. Aunque la muerte es algo que diariamente pasa, un muerto inspira siempre cierta curiosidad. Así, llena de extraños, abejeará la casa y estudiará mi rostro toda la vecindad. Luego será el velorio, desconocida gente, ante mis familiares inertes de llorar, con el recelo propio del que sabe que miente, recitará las frases del pésame vulgar. Tal vez una beata, neblinosa de sueño, mascullará el rosario mirándose los pies, y acaso los más viejos me fruncirán el ceño al calcular su turno más próximo después. Brotará la hilarante virtud del disparate o la ingeniosa anécdota llena de perversión, y las apetecidas tazas de chocolate sabrán sabrosas pausas en la conversación.
Los amigos de ahora, para entonces dispersos, reunidos junto al resto de lo que fue mi yo, constatarán la escena que prevén estos versos y dirán en voz baja, todo lo presintió. Y ya en la madrugada, sobre la concurrencia, gravitará el concepto solemne del jamás. Vendrá luego el consuelo de seguir la existencia y vendrá la mañana, pero tú no vendrás. Allá donde vegete felizmente tu olvido, felicidad bien lejos de la que pudo ser, bajo 3 letras fúnebres mi nombre y mi apellido, dentro de un marco negro te harán palidecer. Y te dirán, ¿qué tienes? Y tú dirás que nada, mas te irás a la alcoba para disimular, me llorarás a solas, con la cara en la almohada, y esa noche tu esposo no te podrá besar. Como ven, aquí está lo mejor del romanticismo, lo mejor del modernismo, el coloquialismo ya entrando en una poesía que fíjense que mantiene la métrica, la rima, ¿no? Pero ya introduce nuevos elementos. Y como es un poema de amor, pero es un poema de amor de otra manera, ¿no? Con una naturalidad y con una frescura que introduce aquí Rubén Martínez Villena. Bueno, otros autores de esta generación que tenemos aquí, José Zacarías Talet, que es un autor que vivió muchísimo hasta los años 90 y que fue, en su poesía hay mucho humor, introduce el humor en la poesía y también participó de la poesía negrista con la rumba. Dulce María Loinás, que es de la parte más del modernismo neorromántico con Juegos del Agua, Poema sin nombre, que fue premio en el año 92, me parece, ¿no? Que fue premio Cervantes, ¿sí? Y que yo la conocí, hablé con ella, era una persona encantadora, que vivió mucho y que venía de una familia de los que construyeron la República, ¿no? Y hay anécdotas con ella deliciosas, entre eso el encuentro cuando Lorca se hospedó en su casa, o Gabriela Mistral que se hospedó en su casa, o Rubén Darío que le escribió un poema a su madre y ella lo tenía guardado también, ¿no? Era una familia de artistas, la de Dulce María Loinás, y ella fue un personaje que además presidió la Academia de la Lengua de Cuba hasta su muerte también, ¿no? Luego, dentro de la poesía pura, Mariano Brull, Eugenio Frolit, Emilio Vallagas. Aquí está la creación de la gitanjáfora, que es un recurso literario que no sé si ustedes han estudiado, que es con el sonido, ¿no? Esa que no tiene un sentido, pero que el lector le pone un sentido, ¿no? A la gitanjáfora también. Floril, barroquismo, enjuarramoniano, deriva hacia lo conversacional. Vallagas, que tiene poesía de vanguardia, poesía negra, y termina con el neorromanticismo. Vallagas también es uno de los autores que más, junto con Brull, Frolit y Vallagas, van a influir muchísimo en la generación de Orígenes, donde está Lezama Lima, Liceo Diego, Fina García Marrús, y son poetas muy interesantes, ¿no? En el caso de Vallagas, Vallagas era homosexual, pero claro, en la época la homosexualidad era muy mal vista. Entonces, Vallagas ocultó todo el tiempo su homosexualidad. Sin embargo, igual que Lorca escribió los sonetos del amor oscuro, Vallagas escribió un nocturno y elegía, que de alguna manera inspiró esos sonetos de Lorca, donde yo les voy a leer solamente un fragmento porque es muy largo. Nocturno y elegía, dice: si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto y que me pudro bajo las hormigas. Dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de la torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra, ya es tarde, soy un mudo pececillo. Es un poema muy largo, pero es elegíaco. Pero fíjense cómo aquí el intimismo, el lenguaje, la tropología, ¿no? Nos está remitiendo a otro tipo de poesía, muy diferente a la otra poesía más popular, en la que se inserta el primer Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es otro poeta muy importante en el siglo XX cubano. Con la Revolución se llegó a convertir en el poeta nacional, fue aclamado como poeta nacional, justamente por su poesía social. Es un tipo de poesía donde defiende a los oprimidos, donde habla de las clases obreras y tal. Y él empieza con Motivos del Son, Songo Rocosongo y West Indies. Son libros donde él
participa de ese lenguaje del negro primero, también del son, incorpora en son gorocosongo toda la poesía son, sensemayá, con sensemayá la culebra, donde hay gitanjáfora, pero también ese tipo de sonidos. Y tenemos en Guillén, yo les he traído un fragmento, Guillén leyendo Tengo. Tengo no es un poema de este momento, es un poema que él escribe ya con el triunfo de la Revolución del 59, ¿no? Y es un poema social, político, uno de los poemas por los cuales se le nombra oficialmente poeta nacional de Cuba y preside la Unión de Escritores de Cuba hasta su muerte también. Pero ¿qué pasa con Tengo? Que es un poema reivindicativo de lo que la revolución es, ¿no? Una revolución donde por fin los oprimidos tienen acceso a todo. ¿Qué sucede? En el año 1998, ese poema apareció en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. No sé si lo sabes, el poema exacto, no cambiaron nada, pero todos los versos tenían signo de interrogación. Y eso fue un tremendo fenómeno, porque claro, fue allí el G2, la Seguridad del Estado, todo el mundo, ¿quién había hecho esto? Porque es lo más transgresor del mundo, este poema entre signos de interrogación. Y ahora van a ver por qué, los que no lo conozcan lo van a escuchar, dicho por Nicolás Guillén. Imagínenlo en interrogación y se darán cuenta de qué pasó del año 1960, esa década del 60 en que él escribe el poema, a el 1998 cuando aparece en la Facultad de Letras entre signos de interrogación. Y de eso hablaremos luego. A ver, lo tengo por aquí y lo vamos a... A ver, aquí está. Tengo. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero como se dice en español. Vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático, en fin, el mar. Vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír, que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Tengo lo que tenía que tener, ahí está. En el año 98, 1998 en Cuba, los cubanos tenían prohibido entrar a los hoteles, empezaron a haber playas privadas, la policía reprimía, entonces ese poema se convierte en un poema, como verán, muy transgresor para ese momento. A ver, ¿dónde tengo? Bien. Tercera generación republicana, del 1935 al 58, digamos que es donde hay ya como una maduración de esta poesía. Aquí el contexto de la caída de la dictadura de Machado en el 33, el ascenso de Batista. Batista era un sargento taquígrafo del oriente cubano, un hombre muy listo, que se hizo a sí mismo, estudió, fue autodidacta, y este hombre fue ascendiendo en el ejército y de hecho participó en varios gobiernos.
hasta que ganó las elecciones de manera democrática y tuvo un primer mandato. Y cuando salió del poder, después de ese mandato, que fue en el año 34, se hicieron unas elecciones, él fue derrotado y después dio un golpe de Estado, en el año 52. Dio un golpe de Estado porque él pensó, después lo declaró así, que el país necesitaba de nuevo mano dura, orden, tal, bueno, lo que siempre dicen los militares cuando quieren asumir el poder. Entonces, esta generación va a estar marcada por eso, por el fin de la caída de Machado y luego los gobiernos de Batista y la dictadura de Batista. También por la Constitución de 1940, una constitución muy avanzada que ni siquiera hoy se cumple en Cuba. Es una constitución que es un ideal. De hecho, mucha gente demócrata de dentro y de fuera de Cuba lo que aspira es a que el día que esa dictadura que hay en Cuba hoy no esté, se restaure la Constitución de 1940, en la que básicamente participaron muchos de los intelectuales del grupo minorista, los comunistas de entonces, los progresistas en su conjunto, ¿no? Y aquí hay tensión entre la poesía social y la poesía barroquizante trascendentalista. ¿Por qué? Esa tensión la vamos a ver muy resuelta luego con el triunfo de la Revolución, porque los que hacen la poesía más social, más inclinados a la izquierda, al comunismo y tal, luego van a acusar a los otros autores de que mientras el país estaba sufriendo bajo las dictaduras y la opresión, ellos habían mirado a otro lado. Y eso va a servir también como acusación de complicidad para algunos poetas y para algunos autores. Pero realmente fueron como dos posturas que venían, por un lado, la parte más social, vanguardista, y por otra parte, la parte más trascendentalista o estilizada, ¿no? Aquí dentro de la poesía social hay que mencionar a Ángel Augier, Mirta Aguirre, José Ángel Buesa, que es uno de los padres del neorromanticismo, Serafina Núñez, Marcelino Arozarena, con el negrismo, Samuel Feijó, el trascendentalismo. También Feijó se vincula al grupo Orígenes, después publica varias cosas en el grupo Orígenes. Y algunos de estos autores, como Mirta Aguirre, es una militante comunista, ¿no? O Ángel Augier, es un militante comunista que luego desde los cargos que ejercen en la Revolución van a ser grandes represores también. Aquí está el famoso grupo Orígenes. El grupo Orígenes tiene dos promociones, los autores, digamos, que nacieron en la década de los años 10 y los que nacieron en la década de los años 20. Los de los años 10, José Lezama Lima, Ángel Gastelu, Piñera, Rodríguez Santos, Gastón Vaquero, y los que nacieron en los años 20 ya, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marrús, Octavio Smith, Lorenzo García Vega. Todos se integran en esa revista, la revista Orígenes, que es una revista muy importante, porque en esta revista no solamente van a publicar la mejor poesía cubana de entonces, sino también de fuera. Gracias a que uno de los codirectores de la revista la dirigía, Lezama Lima, junto con José Rodríguez Feo. José Rodríguez Feo venía de una familia millonaria en Cuba que tenían centrales azucareros, tenía todo el dinero del mundo y entonces pagaba la revista. Básicamente él era quien pagaba la revista Orígenes, Lezama la hacía, la pagaba Rodríguez Feo, y Rodríguez Feo, que viajaba por todas partes, conseguía traducciones de Eliot, les pagaba, consiguieron cosas de Borges, conseguían aquí Juan Ramón, Vicente Alexander. De hecho, los autores españoles van a ser responsables del cierre de la revista Orígenes, justamente, porque hay un episodio ya en los finales de la revista en que en la revista se publica un texto en el que se acusa de alguna manera, o Juan Ramón, que era muy paranoico, siente que le acusaban de ser un poeta profesor. Y eso le sentó muy mal y quiso defenderse en la revista atacando a quien había hecho esa acusación. Entonces Rodríguez Feo no quería que eso se publicara y Lezama Lima, que consideraba a Juan Ramón su maestro, lo publicó. Y eso fue el cisma que hizo que la revista terminara de alguna manera y luego surgiera otra revista, que fue la revista Ciclón, que creó Vigilio Piñera junto con Rodríguez Feo y que se extendió hasta el triunfo de la Revolución y que en su número del año 60, que es uno de sus últimos números, hace toda una loa a la Revolución triunfante y tal, y de alguna manera se sube a ese carro, ¿no?, de lo social y ataca y dice que los de Orígenes se evadían y que no tenían nada que ver con esto de lo social. Bueno, aquí están los poetas, digamos, más
importantes de la poesía cubana del siglo XX y los que van a influir muchísimo luego en la poesía de los años, sobre todo 80, 90 y 2000, que es la generación de Orígenes. Lezama, Piñera, Vaquero, Eliseo Diego, Finán García Marrús. Con los libros iniciales de cada uno, los libros principales de cada uno, aquí se los he puesto. Y un poco para que vean esto, tenemos aquí a Lezama Lima en su voz también para que escuchen el barroquismo de Lezama, el concertismo, el lenguaje de Lezama, más trascendentalista, más situado en la temporalidad, en lo universal, que en lo cubano como Guillén o los poetas sociales. Vamos a ver un vídeo también, cortito, de Lezama leyendo A que tú escapes. A que tú escapes es un poema metapoético, es un poema donde él habla de la poesía. A que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir, ¿eh? Bien, como ven es un poema corto. Él tiene Muerte de Narciso, que es un poema muy largo, un poema río, muy interesante. Yo los recomiendo que lo lean, los que les guste la poesía. Muerte de Narciso es capital, pero toda la poesía de Lezama es una poesía donde hay como una búsqueda de lo universal, de lo trascendente, ¿no? Pero Lezama, digamos que es más complicado, más metafórico, más tropológico, más barroco. Y hay en la otra generación de los más jóvenes de Origen, donde está Cintio Vitier, Finán García Marrús y tal, también está Eliseo Diego, que es uno de los grandes poetas más gustados y más influyentes en la generación de los 90. Eliseo Diego, que ganó el premio Juan Rulfo de la Feria de México. Y yo tengo justamente ese poema que me encanta de Eliseo Diego, que se llama Testamento. No sé si lo han escuchado alguna vez. Lo van a escuchar a Eliseo en la ceremonia en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara, cuando le dan el Juan Rulfo. Él, como discurso de aceptación, dice: yo les voy a leer mi testamento, y lee el poema Testamento, que es un poema que él tenía escrito de hace mucho y que es muy interesante dentro de esa tendencia donde ya esa poesía trascendentalista se mete más en lo metafísico, en lo vital, pero sin dejar de ser universal y no tocando en absoluto la temática social, ¿no? A ver, lo tengo por aquí, que es cortito. Testamento. Con permiso de ustedes, entonces, procederé a leer mi testamento. Habiendo llegado al tiempo en que la penumbra ya no me consuela más y me apocan los presagios pequeños, habiendo llegado a este tiempo, y como las heces del café abren de pronto ahora para mí sus redondas bocas amargas, habiendo llegado a este tiempo, y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra, y no poseyendo más este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no poseyendo más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo, decido hacer mi testamento. Es este: les dejo el tiempo, todo el tiempo. Ya está. Ahí lo tienen. Bueno, de hecho, Eliseo fue a México a recibir el Rulfo y ya no volvió. Murió en México. Murió en México. Pero Eliseo, ¿qué cambio hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué
similitud hay entre la poesía de Lezama y de Eliseo? Por ejemplo, los que han escuchado A que tú escapes de Lezama y han escuchado Testamento de Eliseo. ¿Qué notan? ¿Qué similitudes y qué diferencias hay en estas dos poéticas? ¿Tan cercanas? Los dos son de la misma generación, tercera generación republicana, los dos son del grupo Orígenes. ¿Alguien se anima? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué notan? Similitud y diferencia entre estas poéticas. ¿Alguien se anima? No pasa nada, pueden... No los vamos a calificar. Bueno, yo les ayudo. Fíjense cómo en ambos casos hay un trascendentalismo poético, hay una temporalidad, hay un universalismo, hay un lenguaje y una metáfora muy cuidada, muy elevada, pero en el caso de Lezama digamos que eso es mucho más barroco y mucho más abstracto, mucho más concertista. Y en el caso de Eliseo es más coloquial. Fíjense cómo Testamento es sigue la estructura de un testamento, de un documento legal, es muy coloquial y eso va a influir muchísimo en la generación siguiente, el coloquialismo y también la antipoesía, ¿no? De ahí. Y aquí viene lo que se llama la generación puente, 1950 hacia la revolución, que es 1959, cuando triunfa la revolución, 1960, cuando empieza una época nueva, con el 60. La década del 60 es la década en que empieza la revolución de Fidel Castro con toda la reforma agraria, la alfabetización, todos los cambios, las nacionalizaciones, se nacionalizan la fábrica, se nacionalizan los hoteles, todas las propiedades americanas se nacionalizan, y por eso el poema Tengo, ¿no? De Nicolás Guillén, donde dice, ya, puedo ir a cualquier hotel, puedo ir a cualquier playa, todo es mío, el país es mío, ya no viene el capital americano y se queda con el país, es mío. Y entonces aquí está... Los núcleos son la sociedad cultural Nuestro Tiempo, del 54 al 60, que son comunistas básicamente, los autores vinculados a ello, y la revista Ciclón, que es la revista que, como les dije, funda Feo, José Rodríguez Feo, con Vigilio Piñera, cuando termina la revista Orígenes. Una revista que es mucho más agresiva, más vanguardista, porque es una revista donde sobre todo hay muchos ataques y mucha polémica literaria. De hecho, ellos... crean un gran escándalo cuando publican unos fragmentos de las jornadas de Sodoma y Gomorra de Marqués de Sade, por primera vez en una sociedad tan burguesa y tan mojigata como Cuba, y eso fue un escándalo, ¿no? Querían retirar la revista de los sitios y como eso pues hacen muchísimas cosas más en la revista. La revista es muy interesante, está digitalizada también en los fondos de la Biblioteca Nacional de Cuba. Y aquí empiezan a publicar jóvenes autores, jóvenes como Roberto Fernández Retamar, Fayaz Hamis, que también es pintor, Rafaela Chacón Nardi, que también fue una gran pedagoga, Carilda Oriver Labra, que es seguidora de José Ángel Buesa, el gran padre del neorromanticismo dentro de la vanguardia cubana, Rolando Escardó, Eberto Padilla, entre otros. Empiezan a publicar aquí, en Ciclón, y luego se convierten en autores muy influyentes en las décadas siguientes. De Carilda, yo les quiero leer, porque les puede gustar, un poema que está aquí, que Carilda ya la voz femenina, pero ya un poco en esa identidad femenina que defiende su derecho a lo sexual. Ya es la mujer en un contexto nuevo. Carilda, de hecho, le hace hasta un poema a Fidel Castro cuando estaba en la sierra, ¿no? Y es un poema erótico el que le hace a Fidel Castro, no es un poema patriótico. Y Me desordeno amor, que lo tengo aquí en la antología, a ver si lo encuentro, es un soneto, es muy corto, bueno, un soneto, pero es un soneto muy influido por la poesía de su maestro, que es José Ángel Buesa, el padre del neorromanticismo, pero donde ella introduce la voz femenina y también la sexualidad y la sensualidad. Dice así: me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno, y con mi soledad desamparada, y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta repetida arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Ya, esto es también una nueva poesía, una nueva interpretación del neorromanticismo en la poesía de Carilda, que es una autora que
va a ganar el premio Vasconcelos, va a ganar el premio Nacional de Literatura posteriormente, y que va a vivir ocultando su edad todo el tiempo, ¿no? Y, de hecho, sus maridos, que fueron varios, el último creo que le llevaba 30 años ella, ¿no? A su viudo Raidel, que está ahí en Matanzas. Ella vivió en Matanzas. Matanzas es una ciudad muy cercana a La Habana, conocida como la Atenas de Cuba por la cantidad de poetas y artistas. Un teatro muy importante que tiene, que es el Teatro Sauto, un teatro bellísimo, donde se hacen muy buenas representaciones. Y ella hacía tertulias en su casa también. Bueno, esto después del 59, coloquialismo, quinquenio gris y retorno en los novísimos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El coloquialismo, la poesía conversacional, sobre todo de 1960 al 70, donde los poetas consideran que ellos deben, de alguna manera, expresar lo que está pasando en el país, ¿no? Ser voceros de todo ese cambio, y entonces empiezan a hacer una poesía más directa, más cercana al obrero, a los trabajadores, que no se necesita haber estudiado literatura para interpretarla, ¿no? Entonces es una poesía muy directa donde se usa el lenguaje directo también. Ahí están todos estos poetas: Falla Jamil, Retamar, Alcides, César López. Por ejemplo, les voy a leer de Retamar un poemita muy corto, que no es justamente un poema revolucionario, ni mucho menos, es un poema intimista, pero es un poema donde él, con el lenguaje coloquial, se va a referir a una realidad. Ya ustedes me van a decir cuál. El poema se titula La Otra. Dice así simplemente: celebra Navidad el 23 o el 26 y el fin de año el 30 o el 2 o el 3. No celebra el Día de Reyes. Le dicen con el corazón que el otro año sí, pero los dos se separan, llorando, ¿por qué no? ¿Qué les parece? Es un poema muy corto. ¿Por qué se titula La Otra? Es la amante, es la otra, es la que no celebra Navidad ni el 24, celebra el día siguiente o el día antes, pero no el día ese, porque ese día tiene que estar con la oficial. Entonces está hablando con ese lenguaje coloquial de una realidad, ¿no? De la realidad del adulterio, de la infidelidad y demás, pero en este lenguaje ya, que es el lenguaje nuevo del coloquialismo. Aquí también hay un poeta que murió muy joven, Luis Rogelio Nogueras. Algunos dicen que quizás fue uno de los primeros que padecieron el SIDA en Cuba, cuando todavía no se sabía que era el SIDA, y que es un poeta que estuvo muy vinculado sobre todo a Eliseo Diego, y que Eliseo le influyó mucho. Me contaba Fefe, Josefina de Diego, la hija de Eliseo Diego, que él visitaba muchísimo a Eliseo y que se reían y se cerraban en el despacho a hablar, a leer poesía, y que pasaban largas horas, y entonces jugaban mucho con la literatura los dos. Eliseo, de hecho, se inventaba seudónimos, se inventaba personajes, y también lo hizo Nogueras. Muchas veces inventaba personajes a través de los cuales escribía poesía. Y Nogueras es un poeta, hace poesía, hace también narrativa, participa de las primeras novelas policíacas que se hacen en Cuba, y tiene algún poema también de tema romántico, pero ya con otro tono, con otra manera de hacer la poesía. Por ejemplo, ya, fíjense, estos versos libres, totalmente coloquiales, un poema que se titula Materia de Poesía, de Luis Rogelio Nogueras. Dice: ¿qué importan los versos que escribiré mañana? Ahora cierra los ojos y bésame, carne de madrigal. Deja que palpe ciego el filo de tus piernas, para cuando tenga que evocarte en el papel, cruza entera por mi garganta profunda, entrégame tus ojos voraces, tus dientes asesinos, quítate el alma con un susurro de brumas acariciadas y deja que salte hacia tu sangre el animal que acecha preso entre tus pechos. ¿Qué importa el poema donde fluirás inmaculada al alba? Ahora dame la húmeda certeza de que la noche es nuestra y de que estamos vivos. Ahora posa ferozmente desnuda para el madrigal donde sin falta florecerás mañana. Entonces aquí Nogueras, ¿qué está haciendo? Pues de nuevo, esto es la reacción a aquel modernismo inicial. Fíjense cómo está jugando con el madrigal, con el alma pura, con la poesía, pero ya prosaico, ya con una manera más prosaica, más directa, y en un poema erótico, amoroso también. ¿Qué sucede? A toda esta revolución que vino en esos primeros años de la revolución, empieza lo que se llama el quinquenio gris, esos 5 años que van del 1970 al 75, algunos dicen que no es un quinquenio, que es un decenio.
o que fue toda 2 decenios, porque aquí empieza la censura. Si bien los primeros años, los 60, la década del 60, fue una década muy libre, ¿no?, en Cuba, donde hubo muchas transformaciones y había un poco espacio para todos, ya en los 70, por influencia sobre todo soviética, la KGB, el Partido Comunista Soviético y demás, empiezan a apretar tuercas. Y ya empiezan a ver y a decir que la literatura tenía que cumplir una función social. Recuerden el realismo socialista, ¿no? El realismo socialista decía, bueno, está muy bien plantear los problemas que hay, pero también el escritor tendría que plantear las soluciones en su obra, imagínense. Si Balzac tuviera que plantear cómo solucionaba los problemas que había en la sociedad francesa de su época, bueno, no tiene sentido. Pero ese era un poco el modelo que se empieza a imponer y a muchos autores se les empieza a considerar contrarrevolucionarios, que estaban al margen de lo social, y se les empieza a parametrar y se les empieza a castigar también a todo el que no mantenía esa postura acorde con lo que ellos querían. Hay un famoso discurso de Fidel Castro, Las palabras a los intelectuales, en la Biblioteca Nacional, donde dice la frase de con la revolución todo, contra la revolución nada. Y esto ya es el marco de censura. Si vas a hablar bien de la revolución, ok, te publicamos. Si vas a hablar mal, ya no. Aquí se produce ya luego el caso Padilla, cuando Lezama Lima estaba en el jurado Casa de las Américas que premia al libro de Berto Padilla, Fuera de Juego, y es un libro que simplemente se cuestiona algunas cosas del proceso, de manera muy, digamos que muy velada, tampoco es muy directo ese libro, pero ya los censores empiezan a ver aquí un peligro, y lo censuran y se produce todo un escándalo donde la intelectualidad latinoamericana también rompe con Cuba a partir de eso, ¿no? Vargas Llosa y Cortázar y otros autores que habían visitado Cuba en los años 60, Sartre y demás, empiezan a ver que, bueno, que el proceso está tomando un camino que no gusta. Y aquí empieza eso, ¿no? Todo este marco es el quinquenio gris, donde las tensiones ideológicas y culturales empiezan a hacer limitaciones en los autores. Muchos autores son apresados, como Reinaldo Arenas, que hablaremos de él mañana cuando hablemos de narrativa. Otros ya no se les publica nada, se les condena al ostracismo, como Virgilio Piñera o Lezama Lima, que se les aparta totalmente, ¿no? Y algunos, bueno, pues van a sufrir también imposiciones. Hay autores que son condenados a trabajar en el campo para que se reeduquen. ¿No? Surgen aquí las UMAP, que eran los campamentos, donde se mandaba a los desafectos al proceso revolucionario porque se quería construir el hombre nuevo, según un modelo que el Che Guevara había planteado en un documento que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, donde se pretendía construir un hombre nuevo, un hombre que no tuviera los vicios del pasado, de la burguesía, que fuera más abierto mentalmente, que fuera solidario, que fuera altruista, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo, pues no cabían ni los religiosos, ni los homosexuales, ni las prostitutas, ni los intelectuales desafectos y críticos. Y a todos esos, ¿dónde los mandan? A un campo de trabajo, donde supuestamente trabajando en el campo ellos iban a entender, se iban a educar y se iban a reformar. Claro, algunos se suicidaron, otros se reformaron, entre comillas, porque tuvieron que entrar por el aro y otros consiguieron escapar, ¿no?, de la isla. Y es todo ese proceso que comienza aquí. Es un proceso que se extendió bastante, porque aunque en los años 80, 90 ya empieza a haber ciertas aperturas, son aperturas tímidas. Todavía se están imponiendo esos modelos, donde la poesía tiene que ser social, tiene que reflejar al pueblo, donde la narrativa también no puede ser excesivamente crítica con el proceso, sino que tiene que ser un reflejo. Aquí hay un autor, que ya hablaremos de él mañana, Manuel Cofiño, fue el gran bestseller de esos años 70, 80, porque hacía realismo socialista, novelas de realismo socialista, un poco románticas, con una trama así muy heroica, y eso era lo que triunfaba, porque era lo único que publicaban. Claro, las editoriales dejaron de ser privadas en Cuba, todas las editoriales eran estatales, y entonces publicaban siguiendo una línea ideológica. ¿Qué pasó? Que muchos autores tuvieron 20, 30 años sin publicar nada. En Cuba no les publicaban nada. Y o asumían que tienen que escribir ese tipo de poesía o no publican. Algunos cambiaron y escribieron ese tipo de poesía. Otros consiguieron un difícil equilibrio, como Eliseo Diego, ¿no?, que publicó un difícil equilibrio, algunos libros como Los extraños pueblos, Versiones
y demás, ya muy diferente a La Calzada de Jesús del Monte, de sus libros iniciales, manteniendo ese coloquialismo, pero en general siempre han visto bajo sospecha, ¿no? Y se les consideraba autores de peligro. Sin embargo, va a influir mucho a partir de la década, finales del 80 y ya la década del 90, estos autores. ¿Por qué? Porque cuando cae el muro de Berlín y caen las ayudas que venían del campo socialista y la influencia que venía de la URSS y de todo el mundo socialista, que era el único mundo con el que Cuba se relacionó de los años 70 al 90, empieza el llamado periodo especial en Cuba, que era un periodo diseñado por las altas jerarquías del poder para resistir en tiempos de guerra, pero que se establece en tiempos de paz, donde las escaseces son mayores, donde las limitaciones son mayores, el combustible, bueno, las cosas que ustedes saben que pasan en Cuba. ¿Y qué sucede? Que en este momento los escritores están tan hartos de la política, tan hartos de lo que pasa, que no quieren hablar de eso. Y entonces hay una tendencia, sobre todo en la poesía, a rechazar hablar de todo esto y se rescata el lenguaje trascendentalista de Orígenes, los temas universales, los temas más digamos, abstractos. Aquí es muy importante esa relectura del barroco lesamiano, de lo metafísico, de la experimentación dentro de la poesía. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la revista Jácara, que se fundó en el 95, se extendió hasta el 2005, y la colección de poesía Letras Cubanas, donde va a aparecer esas nuevas poéticas. Nuevas poéticas, sobre todo muy influidas, como les digo, por la tercera generación republicana y por los más trascendentalistas de esa generación. Autores importantes aquí de los 80-90, aquí tienen Alberto Acosta Pérez, Roberto Méndez, Omar Pérez, Damaris Calderón, Norge Espinosa, Liudmila Quincoses, Iliana Álvarez, Reina María Rodríguez, que ya están expresando espacios independientes, voces diferentes, no dentro de lo oficial, y que ya empiezan a encontrar espacios de publicación también para sus textos. Yo tengo un pequeño vídeo de Liudmila Quincoses, una de las más jóvenes, Tumbas del Regidor. Vamos a escucharlo y lo comentamos rápidamente. A ver, por aquí. Uy. Espera, que se me ha ido. Este no es. Sí, es este. Aquí está, Liudmila. Vamos a escucharla. Tumba del Regidor. La mujer que solía poner el vaso de agua sobre la tumba ya no viene. Entre el cemento y el mármol, ella ponía botellitas de cristal, llenas de olores y de hierbas silvestres. Las rajaduras de la tumba muestran su interior. Una hilera de hormigas entra y sale. La clarividente pronunciaba sus oraciones en alta voz y cantaba incomprensibles canciones. Ya no viene. No la veo venir bajo la luna. No he vuelto a encontrarme con sus ojos, que eran como afilados y hermosos, envenenados. Fíjense aquí, en este tipo de poesía, mi libro Los territorios de la muerte. Vale. Este tipo de poesía, está ese trascendentalismo, está esa poesía más lírica. Se me ha ido esto, ¿no? Vale. Está esa poesía más lírica, pero también está hablando de otra cosa. Debajo de eso, ¿de qué está hablando? De una sociedad, de un país, de una isla, donde las cosas han cambiado, donde hay una decepción, donde hay tumbas, donde hay censura. Y entonces la poesía de estos años, 90 y 2000, va a utilizar este tipo de lenguaje codificado para decir cosas. Cosas que también socialmente conectan con los jóvenes, sobre todo, porque aquí va a haber denuncia, aquí va a haber protesta, pero de una manera más velada, más metafórica y menos directa de lo que practicó la poesía social en su momento. Esta es la poesía que todavía se está haciendo en Cuba y fuera de Cuba. Algunos de estos autores, como Iliana Álvarez, ya no está en Cuba. Iliana Álvarez está aquí en España, Liudmila Quincoses está en México, muchos autores han emigrado, otros están allí, como Norge Espinosa. Norge Espinosa, yo lo incluí en la antología, tiene un poema que fue muy escandaloso en Cuba porque se llama Vestido de novia, donde él defiende, como homosexual, su derecho a ir vestido de novia. Y claro, este poema que publicó Norge cuando tenía 18, 19 años, fue todo un escándalo también en la isla, en un país que mantuvo esos rezagos de la sociedad puritana, burguesa,
de la república en la revolución, porque los revolucionarios también son, igual que los burgueses, eran muy puritanos en ese sentido y reprimieron muchísimo. Entonces esta poesía va a empezar a reaccionar, va a reaccionar contra los valores establecidos por la revolución y lo va a hacer desde ese lenguaje más elaborado, más metafórico y más lírico, que es heredero de la modernidad que abre José Martí con Ismaelillo y todo el grupo que inicia el modernismo literario, Rubén Darío, Casal en el caso de Cuba. A Casal, por ejemplo, dedica a Lezama Lima un poema y ellos hacen homenajes a Julián del Casal, también como esa otra vertiente del modernismo más esteticista, más preciosista, ¿no? Entonces, como verán, la poesía cubana va a progresar durante todo el siglo XX en esas dos tendencias, sobre todo, la que se inclina más a lo social, lo político, lo comprometido, y la que es un poco más evadida, más elaborada, hasta llegar a la década del 90 y a la década del 2000, donde se fusionan esas líneas y empieza a hacerse una poesía más elaborada, más metafórica, pero que dice cosas desde el punto de vista social y conecta también con el lector joven. Por eso se empieza a vender muchísima poesía y los libros de poesía en Cuba, a diferencia de lo que pasa en España, en otros sitios, bueno, son vistos con sospecha por las autoridades, pero claro, a mí no me pueden acusar de decir más que el que interpreta el poema. Y eso es lo que le da cierto margen a que muchos de estos libros se publiquen, se premien y ya no haya los escándalos que hubo con Fuera de Juego, ¿no?, de Padilla en su momento. Entonces, un poco lo que hemos hecho es un pequeño panorama muy rápido, muy somero del siglo XX y ahora pues abrimos un margen para, creo que hemos terminado puntual, para las preguntas. Entonces pueden hacer preguntas y con gusto les respondo. Yo lo que los invito sobre todo es a que lean a estos poetas. Hay poetas muy interesantes. No he hablado, por ejemplo, de Gastón Vaquero, que es del grupo de Orígenes, que está en los orígenes de la fundación de la editorial Verbum también, que tiene el Testamento del Pez, que es un poema que pude haber puesto, pero es muy largo, es precioso. El Testamento del Pez de Gastón Vaquero, un pez que está viendo La Habana desde el mar y el malecón y todo lo que es Cuba, ¿no? Desde ahí también. Gastón, que es un autor que era negro y que a principio de la revolución el Che Guevara lo mandó a matar, porque lo quería coger a matarlo porque decía que había colaborado con Batista y realmente no había colaborado, había sido asesor de cultura del gobierno de Batista y lo querían matar, se tuvo que meter en una embajada y de ahí venir para España y estuvo aquí en la ESI hasta que murió aquí. Y le preguntaron a Gastón Vaquero, bueno, ¿qué siente usted de estar desterrado? Y dijo, ¿desterrado? No. Yo no estoy viviendo en Marte ni en la Luna, yo estoy viviendo en la Tierra. Yo estoy transterrado, pero no estoy desterrado. Es un poco una lección de lo que ha pasado. Y claro, es lo que pasa también con toda la literatura de Cuba y toda la literatura de los países donde hay regímenes autoritarios, ¿no? Que muchos autores tienen que emigrar, pero siguen mirando su país y siguen escribiendo sobre las problemáticas de su país. Lo vamos a ver también mañana cuando analicemos la narrativa, lo que pasa, ¿no?, con la obra narrativa. Pero es el turno vuestro. Preguntas, a ver. ¿Quién quiere preguntar? O añadir algo, o corregir algo, ¿no? ¿No les ha gustado entonces? Porque no preguntan. Es decir, que no se lo han pasado bien. Mi experiencia como músico, bueno, agradecer porque creo que fue una experiencia bien completa, claramente rápida, pero muy completa, muy feliz de todo lo que aprendí. Y bueno, hacía similitudes, por ejemplo, recuerdo obras como en Brasil de Chico Buarque, sí, que habla muchas veces de manera metafórica para poder decir algo político, porque en el contexto en el que se encontraba no podía decirlo. Exacto. ¿No? Ahí está la obra maestra, por ejemplo, si la han escuchado, La Construcción, donde habla de la vida de un obrero que se despide de su esposa, y bueno, todas las cosas que suceden posteriormente en la justicia. Bueno, me hacía mucho sentido esto de la tumba y el tema de la poesía que... Sí, yo no hablé de la nueva trova, pero por ejemplo, la nueva trova cubana en la que están Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y tal, son poetas que cantan. Yo lo he escrito varias veces, ¿no?, que son poetas que cantan y están muy influidos también de la poesía coloquial, de todos esos cambios que hay en la poesía. De hecho, en esta antología que yo hice de los poemas de amor cubano del siglo XX, incluí un poema, es decir, una canción de Silvio Rodríguez y una de Pablo Milanés también, porque son verdaderos poemas. Y también, ¿qué sucede? Hay canciones como, por ejemplo, la de Ojalá, de Silvio Rodríguez. Pues en Cuba se le da una interpretación
crítica a eso también, a Ojalá, que parece que es algo contra la dictadura. Luego él, como vive allí, ha dicho, no tiene que ver con eso, es una canción de amor. Pero bueno, hay cosas que dice, que habla de la tiranía directamente, ojalá desaparezcas, que venga un disparo de nieve, que no te vea más, que tal. Bueno, hay determinadas cosas. Y a muchos de ellos, como Pablo Milanés, por tener el pelo largo y por ser un poco crítico, también estuvo en la UMAP, estuvo en esos campamentos. Y muchos de estos artistas también. Y es todo un fenómeno, ¿no?, del que se participa entre todos. Luego va a venir los más jóvenes de la nueva trova, como Carlos Varela, yo no sé si los has escuchado. Carlos Varela escribió himnos prácticamente, el de Como los peces y todo eso, que era un símbolo, ¿no? Que la gente en Cuba eran como peces que estaban ahí en la pecera y tal, y eran símbolos de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Y que el padre le decía al hijo que tenía que confiar en Marx y tal, y el hijo decía que no quería saber nada de Marx. Ese tipo de reacciones también se dan no solo en la poesía escrita, sino también en la canción, en el teatro, en la narrativa, un poco en todo, en la pintura, en todos los géneros literarios se va a dar un poco ese proceso también. Muy bien, a ver. Que yo quería saber si dentro de Cuba, en las universidades y las escuelas, si se estudian a estos artistas que están transterrados. Sí, a ver, hasta los años 80 no. De hecho, Gastón Vaquero, Guillermo Cabrera Infante, muchos, incluso Lezama Lima, que murió en Cuba, o Vigilio Piñera, que murió en Cuba, se borraban de las historias de la literatura cubana, de los programas de estudio, de todo. Yo recuerdo los libros de primaria, ¿saben? Que los libros de primaria de literatura, donde te ponen, pues todos los textos que ponían eran de autores muy comprometidos y muy marxistas y comunistas. Pues, para que apareciera un texto allí de otro autor era muy complicado. Pero ya en la década del 80 empieza a haber un rescate, poco a poco, paulatino, de todo esto, ¿no? Se empieza a incorporar a algunos de estos autores, se empieza a reconocer, ¿no?, el valor de la obra de Lezama, Eliseo Diego, empiezan a ganar premios, incluso por parte de los propios autores más marxistas, ¿no?, como Guillén o Augier, que eran un poco los comisarios culturales, ellos mismos se empiezan a dar cuenta, oye, que no, que estos tienen una obra que también vale, aunque no esté dentro de nuestra línea. Y se les empieza a reconocer también, pero es un proceso muy paulatino. De hecho, todavía en Cuba, hoy ya, en la década del 2000 y ya empezando el siglo XXI, que ya llevamos bastante avanzado, ya sí se publican autores exiliados, ¿no?, como Reinaldo Arenas o como muchos autores que han estado fuera, ¿no?, porque se han autorizado ediciones de ellos. Pero hay algunos otros, como Cabrera Infante, por ejemplo, que no se ha publicado nunca, según las autoridades, porque la viuda no lo autoriza. Pero, bueno, tampoco interesa mucho. Hubo un gran escándalo cuando en una feria del libro de La Habana, recuerdo, en el año 90 y pico, Grijalbo llevó libros españoles y ahí estaba Mea Cuba, de Cabrera Infante, y eso le costó al ministro una gran reprimenda, al que era presidente del Instituto del Libro, que lo quitaran, porque se había colado ese libro en la feria, que era una edición extranjera de ese libro. Así que durante mucho tiempo la censura se ha ejercido con mano férrea. Pero ya en estos momentos hay ciertos márgenes de libertad, aunque muy tirante la relación con el poder, ¿no? Siempre muy tirante. Tanto en el cine como en la literatura hay una relación muy tirante. Leonardo Padura, del cual hablaremos mañana, sus primeros libros no se publican en Cuba, al inicio, ninguno. Hasta que ya en los años 2000 ya se empiezan a publicar algunos de ellos, ¿no? Pero hablábamos, por ejemplo, que la última novela que Ángel va a presentar pronto, la de Morir en la arena, no creo, porque es demasiado crítica, demasiado directa, a diferencia de las policíacas, que bueno, sí, hay algo de crítica, pero todavía son pasables, son cosas que todo el mundo sabe. Pero ya lo que hace Morir en la arena es totalmente... Es un balance de lo que ha sido la revolución bastante devastador, ¿no?, para ellos, y no creo que ese libro lo publiquen allí, no creo. Así que todavía está esa tensión. De hecho, las universidades, las escuelas, las revistas, los periódicos, las televisiones, las editoriales, todas son del Estado. Entonces eso hace que el Estado sea quien controle todo. Es verdad que los funcionarios son generaciones nuevas, y entonces hay ciertos márgenes, como yo le decía, la misma colección de poesía de letras cubanas, ya a partir de los años 2000, o determinadas revistas alternativas como Jácara, que fue una revista que hicimos nosotros en la universidad, del año
95 al año 2005, empezamos a publicar cosas que nadie publicaba. Publicamos a Sarduy, que no se publicaba, publicamos a Gastón Vaquero, y teníamos el apoyo de Fernández Retamar, por ejemplo, que era el director de la Casa de las Américas, o de Cintio Vitiero, o Fina García Marrús, que eran de la generación anterior, y Eliseo. Bueno, publicamos sus textos, y ya era un contexto un poco más aperturista, realmente. Es decir, sí estábamos de alguna manera vigilados por la seguridad del Estado, a ver qué sacábamos en cada número y tal, pero nunca fuimos presos, porque tampoco hicimos nada directo, ¿no? Digamos, de crítica directa a los que hicieron crítica directa, por supuesto. Por supuesto. De hecho, lo último, los jóvenes que se manifestaron el 11 de julio de hace un par de años en Cuba, solamente por salir a la calle y gritar libertad, algunos le condenaron 8 años, a otros a 10 años, y ese absurdo está ahí y no pasa nada. No pasa nada. En Cuba es un país que tiene una cantidad de presos políticos enorme, una situación muy complicada, un gobierno quebrado, un país quebrado totalmente, y hay muchos intereses ahí jugando de geopolítica, ¿no? Los poderes todavía de la post-soviéticos, de los americanos, de todo. Es muy compleja la realidad de Cuba. Pero digamos que desde el arte, de la literatura, desde el cine, desde la plástica, hay ciertos espacios de apertura, de florecimiento, a partir de, sobre todo, el lenguaje más metafórico, más sugerente, donde hay ciertos márgenes para la crítica también. Entonces, por ahí hay cosas que se van colando y que van saliendo también, y que van abriendo los ojos de los jóvenes, y que van creando fenómenos culturales también allí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, nos guardamos para mañana. Mañana hablaremos de la narrativa. Hay muchísimo de lo que hablar. Espero que también sea una charla dinámica, que lo pasen bien, y sobre todo que estas charlas sean invitaciones a que se adentren en la poesía, en la literatura de la isla, y a que conozcan estos autores que son autores, yo creo que merecen muchísimo la pena que se lean. Muchos de ellos no se han editado en España, otros solamente los hemos publicado en Verbum, que tenemos la Biblioteca Cubana, la mayor colección de literatura cubana publicada fuera de la isla. Yo les animo que se asomen en la editorial Verbum a la colección Biblioteca Cubana, y tienen clásicos y contemporáneos de los más importantes en ediciones recientes de estos autores que lamentablemente no circulan en Cuba, porque nuestros libros allí no entran, a no ser que alguien los lleve en su maleta, se los dé a un amigo, este se lo pasa a otro, y así es un poco como circulan de manera alternativa, no a través de circuitos oficiales. Bueno, pues muchas gracias.